Buenas noches, ingeniero Melvin. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Milagro Ochoa. Pertenezco al grupo número 5, el cual se encuentra conformado por Jaxay Daniela Mejía, Gisela Nair Rodríguez, Carlos Daniel Fernández y Luis Gerardo Canales. Junto a mi equipo, el día de hoy les vamos a hablar sobre el uso básico de Visual Studio Community. Ok, principalmente voy a mencionar que este programa es un entorno de desarrollo integrado, mejor conocido como IDE, creado por Microsoft. Nuestro objetivo en esta presentación es mostrar qué es, para qué sirve, cuáles son sus principales características y cómo podemos empezar a utilizarlo. Ok, vamos a responder lo que sería una primera interrogante, que es Visual Studio Community 2022. Ok, de forma breve podemos decir que es una versión gratuita de Visual Studio. Está pensada para estudiantes, docentes, desarrolladores individuales y pequeñas empresas. Ok, lo interesante de esta herramienta es que no solo se limita a una sola aplicación o a un solo tipo de aplicación, sino que podemos crear software modernos para Windows, tanto como para Android, iOS, aplicaciones web e incluso servicios en la nube. Es decir, que con una sola plataforma podemos abarcar múltiples áreas del desarrollo. Además, al ser una edición community, Microsoft permite usarla de manera legal y completa para proyectos de aprendizaje o pequeños negocios, lo que la hace muy accesible. Ok, en la siguiente diapositiva podemos observar cuatro características principales del Visual Studio Community 2022. Ok, como punto número uno tenemos que es multilingüe. Esto ya que soporta más de 30 lenguajes de programación, incluyendo en estos JavaScript, HTML, Visual Basic, C++, C, solo por mencionar algunos. Ok, como punto número dos tenemos que es desarrollo multiplataforma. Es decir, que podemos trabajar en aplicaciones para escritorio, tanto como móviles, web y la nube, como ya lo mencionábamos anteriormente. Como punto número 3 tenemos que cuenta con integración de Git y GitHub, lo que facilita el trabajo colaborativo y el control de versiones. Y como último punto, no menos importante, finalmente ofrece un sistema de extensiones y personalización a través de su marketplace, donde podemos instalar herramientas de inteligencia artificial como lo podría ser GitHub Copilot, lo cual esto es muy importante mencionarlo porque cada vez más los desarrolladores usan inteligencia artificial para escribir código más rápido y con menos errores. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre a quiénes va dirigido Visual Studio Community. Principalmente está dirigido a tres tipos de público. En el punto número uno vamos a mencionar que va dirigido hacia estudiantes y docentes que lo utilizan como una herramienta de aprendizaje. En el punto número dos vamos a mencionar que está dirigido a desarrolladores independientes, es decir, para aquellos que quieran crear proyectos por cuenta propia. Y como último tenemos a las pequeñas empresas que necesitan una solución gratuita pero profesional para iniciar en el mundo del software. ¿Esto qué significa? Que no importa que estemos aprendiendo a programar o si queremos aprender con un proyecto pequeño, Visual Studio Community se adapta a esas necesidades. De mi parte, eso sería todo y los dejo con el siguiente compañero. Buenas noches y siguiendo con la diapositiva veremos lo que son los requisitos de instalación. Visual Studio 2022 pide lo que es un sistema operativo compatible. Puede ser un Windows 10, versión 15.07 o superior, Windows 11 y también ediciones compatibles como lo es Home, Professional, Education, Enterprise, que pide también lo que es Visual Studio. Él pide otros requisitos.
En esta máquina puede ser un procesador de 1.8 o superior, una memoria RAM de 2 GB y un espacio libre en el disco de 20 GB. ¿Por qué pide un procesador 1.8 o superior? El procesador debe ser lo suficientemente rápido para compilar códigos, ejecutar procesos en paralelo y manejar varias herramientas a la vez. También hoy en día casi cualquier procesador moderno cumple, pero el requisito asegura que las funciones básicas no queden trabadas, porque una memoria RAM de 2 GB o un recomendado es un 8 GB o más. El IDE necesita memoria para ejecutar proyectos, con tus proyectos que pueden incluir librerías pesadas o aplicaciones pesadas. Con solo 2 GB funciona, pero iría muy lento. Microsoft recomienda más memoria para que trabajar con más fluidez. También pide que del disco sea un espacio libre de 20 GB. Es porque Visual no es solamente un editor, sino que es un entorno de desarrollo completo, un IDE, que incluye compiladores, depuradores, librería, plantillas de proyecto, herramientas de diseño, emuladores, entre otros más. La instalación base ya ocupa bastante. Si agregas cargas de trabajo como móvil, web, C++, net, etc., también puedes superar fácilmente esos 20 GB. ¿Cuál es el proceso de instalación? Nosotros nos vamos al sitio oficial del programa, eh, lo descargamos e instalamos los componentes necesarios según el tipo de desarrollo, como por ejemplo apps de escritorio, apps.net para web. En este caso nosotros tenemos que iniciar con nuestra cuenta de Microsoft. Después de haberlo descargado, nosotros vamos a elegir las cargas de trabajo que se pueden instalar en el Visual. Puede ser NetDesktop, Apps.NET Desarrollo Web, Desarrollo con C++, Desarrollo Móvil y Data o Azure. También podemos seleccionar componentes individuales. Nos vamos siempre a la pantalla de componentes individuales para instalar los compiladores o herramientas específicas. Tenemos que elegir también lo que es una ubicación de instalación. Si tiene un poco de espacio en el disco, podemos elegir otro disco, pero con mayor capacidad. Al momento de instalar, siempre damos clic en lo que es en instalación. El proceso puede tardar dependiendo de nuestro internet y del número de descargas que tengamos en la selección de nuestro trabajo. Cuando se abra por primera vez, este va a ser el entorno que se verá. Ya una vez instalado nuestro Visual Studio 2022, esta es la interfaz que se nos verá. Tenemos la opción de abrir archivos recientes, que ahí cuando abramos proyectos, carpetas o archivos de Visual Studio se mostrarán aquí para ahora obtener un mejor acceso rápido. También podemos anclar cualquier elemento que abra con frecuencia para que aparezca siempre en la parte superior de la isla. Podemos clonar, abrir proyectos de solución, abrir una carpeta local y también lo que es crear un proyecto. Muy bien, buenas noches. Ahora vamos con la explicación de cómo crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Aquí es donde empieza todo, ya que cuando abrimos Visual Studio, lo primero que hacemos es crear un nuevo proyecto. Debemos seleccionar el tipo de aplicación que vamos a programar. Por ejemplo, una aplicación de consola, que es la más usada para aprender a programar. Eh, una aplicación de escritorio con ventanas, entre otros. Cada tipo de proyecto ya tiene configuraciones listas para que no tengamos que hacerlas manualmente. Y para nosotros que estamos aprendiendo, lo más recomendable es iniciar con proyectos de consola porque ahí se aprende la lógica de programación paso a paso. Aquí en nombrando nuestro proyecto, luego de elegir el tipo de aplicación, debemos ponerle un nombre al proyecto. Pues lo ideal es usar un nombre corto y descriptivo para que nosotros lo podamos reconocer, lo podamos recordar fácilmente. También escogemos la ubicación donde se guardará, pues esto es importante para no perder nuestros archivos.
En Visual Studio crea automáticamente una carpeta con varios archivos cuando hacemos un proyecto. No solo está el archivo de código, también hay configuraciones y dependencias que el IDE necesita para que funcione. Aquí en selección del framework, elegimos el framework, que es como un paquete de herramientas que facilita la programación. El framework incluye librerías predeterminadas, que son funciones listas para usar ya, y reglas que organizan cómo escribir el programa. En Visual Studio normalmente se usa el .NET, que nos permite crear programas de consolas, escritorio, web y hasta móviles. Sin un framework, los programadores tendríamos que crear todo desde cero. Por ejemplo, escribir nuestro propio sistema para abrir una ventana, digamos, o leer un archivo. Pues con un framework ya tenemos todo listo para usar, lo que ahorra mucho más tiempo. Y aquí en el entorno de desarrollo, finalmente, después de configurar todo, aparece el IDE de Visual Studio. Este es el lugar donde vamos a trabajar. Es el área de edición de código, donde escribimos el programa, el explorador de soluciones, donde vemos todos los archivos y carpetas del proyecto, la barra de herramientas y menús que permiten guardar, compilar y ejecutar. La ventana de errores y salidas que nos muestra si hay errores de sintaxis o problemas al ejecutar. Y pues estuve investigando un poco y vi que Visual Studio tiene funciones inteligentes, como por ejemplo Intel Sensor, que autocompleta código y da sugerencias, lo cual ayuda bastante a los principiantes para no escribir todo de memoria y además permite ejecutar el programa línea por línea para entender cómo funciona este. Y pues esto ayuda mucho. Pues mi siguiente compañero les hablará más acerca de la barra de herramientas. Buenas, buenas. Continuando con la exposición, tenemos lo que es, vamos a explorar la barra de herramientas. La primera opción que tenemos es archivo, el cual nos muestra los datos de nuestro programa. En esta opción se puede guardar el programa, abrir uno nuevo, clonar un repositorio o deshacer una acción. Luego tenemos editar. Podemos cambiar la configuración del programa que estamos realizando. Ver. En este apartado podemos modificar lo que deseamos ver en nuestro entorno. Las opciones que más se utilizan son el explorador de soluciones, la lista de errores, terminal, notificaciones, entre otras. Luego tenemos proyecto. Contiene información sobre el proyecto que estamos trabajando. Asimismo, nos permite agregar nuevas funciones o varios proyectos a nuestro programa. Compilar. Esta opción es la encargada de compilar el proyecto para verificar errores. Ejecución. Nos permite ejecutar nuestro proyecto. La ejecución de una aplicación. Una vez terminado el código de la aplicación que estamos diseñando, entonces pasamos a la ejecución, el cual se observa de la siguiente forma. En este caso, una aplicación de consola que muestra en la pantalla Hello World. Nuestro programa solo tiene una sola línea de código. En este caso, estamos especificándole al programa de consola escribir una línea y dentro de paréntesis y seguido de comillas el mensaje que queremos mostrar. Abajo se muestra ya la ejecución del programa a nivel de consola. Errores al momento de programar. Errores de lógica y sintaxis. El más común de todos es olvidar los puntos y coma en el lenguaje como C# o C++. Tal y como se muestra en la imagen, el mismo programa nos muestra el error y nos dice se esperaba un punto y coma. Otros errores comunes son las variables no declaradas o mal nombradas, especialmente si se usan nombres similares.
Errores de tipos de datos, como intentar sumar una cadena con un número. Errores de compilación y ejecución. Ignora la lista de errores que aparece tras compilar. Visual Studio ofrece una ventana muy útil para navegar directamente a la línea del error. También no usar el análisis de código que puede detectar problemas antes de ejecutar el programa. Esa sería mi parte, los dejo ahora con mis compañeros. Saludos licenciado, compañeros, yo soy Carlos Fernández, soy integrante del grupo número 5 y vamos a continuar con la exposición, ¿verdad? Anteriormente hemos estado hablando sobre la configuración básica de Visual Studio Community 2022, ¿verdad? Hemos hablado sobre paquetes de instalación, sobre cómo crear un proyecto y el compañero anteriormente hablaba sobre los errores posibles a veces que podemos cometer al momento de programar, ¿verdad? Bueno, entonces hemos preparado como grupo este pequeño ejercicio. Como nosotros sabemos, Visual Studio Community 2022 permite varios lenguajes de programación, ¿verdad? Nosotros decidimos hacer un pequeño programa de demostración para el lenguaje de programación C#, que es el que vamos a utilizar en la clase, ¿verdad? Entonces aquí este programita emula lo que es el ingreso de dos números, ¿verdad? Y que lo podamos sumar y que lo muestre en pantalla esa suma. Entonces aquí utilizamos lo que es para imprimir en pantalla la línea que dice console.writeLine, le dice ingrese el primer número. Entonces dice que imprime en la pantalla ese mensaje, que el usuario pueda ingresar el primer número. Después utilizamos lo que es num1, que es la lectura de una variable que se llama num1 y donde el usuario va a digitar el primer número, ¿verdad? Después hablamos en la segunda línea que va a decir ingrese el segundo número y va a leer de la misma manera una segunda variable que se va a llamar num2. Entonces esa variable se va a acumular. Después, cuando tengamos la acumulación de las dos variables, se va a hacer una suma, se va a hacer una operación donde dice que suma es igual a número 1 más número 2, ¿verdad? Después con el console.writeLine dice la suma nos va a mostrar lo que es la suma de los dos números, ¿verdad? Y entonces ahí llama a la variable suma, el resultado, y lo coloca aquí, ¿verdad? Y lo muestra en pantalla. Entonces así quedaría el resultado más o menos de cómo sería el programa funcionando. Ingresamos el primer número como el 10, ingresamos el segundo número que es el 90, ¿verdad? Y dice que la suma es 100, ¿verdad? Entonces más o menos esta ha sido nuestra presentación. La verdad que esperamos haber cumplido con todo lo sugerido, ¿verdad? O lo requerido. Entonces, como conclusiones tenemos que Visual Studio Community 2022 ofrece de mayor parte su entorno profesional con múltiples herramientas integradas, ¿verdad? Entonces dice que es de forma gratuita, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja de utilizar este programa. Y dice que también que su interfaz es intuitiva, tiene asistentes de configuración, plantillas prediseñadas. Esto ayuda a que nosotros podamos programar de una forma más fácil y que su entorno sea más agradable para nosotros, ¿verdad? Dice que tiene funciones como depuración y la refactorización también automática. Entonces esto nos permite que nuestros códigos sean limpios, por ejemplo la detección de los errores ortográficos, también asimismo el autorrellenado cuando nosotros estamos programando, y como por última conclusión dice que podemos desarrollar aplicaciones de múltiples lenguajes, ya sea C#, C++, Python, JavaScript. Esto tiene varias funcionalidades, este programa, y la verdad que nos ayuda con lo que es en la programación mucho, ¿verdad? Esperamos haber cumplido con todo. Muchas gracias, saludos y los estamos viendo pronto.